Vamos a continuar en los pasajes de Lucas y hoy vamos a ver el pasaje de Lucas 20, del 27 al 40. Y quiero comenzar leyendo el pasaje, pero no vamos a proyectarlo, sino que quiero que pongamos atención a lo que voy a leer y que intentemos ver quiénes son los personajes involucrados, qué se dice de ellos, qué es lo que le plantean a Jesús, que es un problema acerca de la resurrección, y cuál es la respuesta que Jesús les da. Y luego iremos poquito a poco avanzando, ¿no? Pues Lucas 20, del 27 al 40, dice así. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Y ahora bien, en cuanto a si a los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza ardiente. Muchos años después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí. Y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Pues bueno, parece que a Jesús no le dan descanso. Si os fijáis, llevamos varios domingos en este capítulo de Lucas 20 y lo que estamos viendo es un debate tras otro, tras otro, tras otro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos contemplando el profundo impacto político, cultural y religioso que la presencia de Jesús está provocando en la sociedad hebrea de su tiempo. Por aquel entonces ya existían tensiones y confrontaciones entre los líderes religiosos y políticos, que a menudo se compartían o disputaban la influencia en el templo de Jerusalén. Pero la figura de Cristo y su creciente fama, amenazaba a todos y cada uno. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 20, versículo 19. Dice, los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento, porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Y fijaros ahora qué dice, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Pero no solo eso, dándole un poco más de vuelta a la cabeza, probablemente pensaban también que si alguno de estos grupos era capaz de derrotar a Jesús, o si Jesús se ponía del lado de alguno de ellos, pues gozarían de mayor popularidad entre el pueblo. Por eso no paramos de ver un ataque tras otro. Y ahora vienen los fariseos, y ahora vienen los herodianos, ahora vienen los saduceos. Y todos están probando ahí, uno tras otro, a ver quién es capaz de ganarle el debate a Jesús, ¿no? Pero Jesús, como sabemos, está por encima de todos ellos. Ya ha superado un desafío directo sobre su autoridad y la semana pasada Alison nos enseñaba acerca de la respuesta que dio a la trampa sobre los impuestos y la reacción que tuvo su público, que la vemos en el versículo 26. Dice, así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Entonces, para el pasaje de hoy, quiero poner ya desde el principio sobre la mesa
que la importancia de este pasaje que vamos a ver radica en que, dicho por Jesús mismo, la resurrección es real. Es una parte de la realidad de este mundo, según Dios. Y es que pensar y hablar sobre la idea de la resurrección del cuerpo y de la vida más allá de esta es controvertido y complicado. Si hay algo que sabemos con garantía, ¿qué es? ¿Qué sabemos todos que nos va a pasar sí o sí? Nos vamos a morir. Eso está garantizado, ¿verdad? Bien. Pero para la resurrección, ¿qué hace falta? Creer. Porque ha vuelto alguien que se haya muerto, por lo menos de nuestros allegados, ¿no? Que haya vuelto para decirnos, oye, esto es así, esto es asá. O hemos visto que alguien haya resucitado también en directo. No lo hemos tenido, ¿verdad? Por tanto, para la muerte lo sabemos. Pero para la resurrección hace falta creer. Es necesario tener fe. Si no tenemos fe, esta incertidumbre, porque al principio es una duda y es una pregunta sobre la resurrección y la vida más allá de la muerte, podría llegar a tornarse en una negación. No hay un más allá. Y por supuesto, la gente no resucita. Y esto es lo que sucede en el corazón de los personajes nuevos que vamos a ver en el pasaje de hoy, que son los saduceos. Y vamos a ver en 4 partes diferentes este pasaje de Lucas 20, del 27 al 40. Primero, quiénes eran los saduceos. Luego, un claro problema con la resurrección. 2 respuestas irrefutables y una reacción dividida y nuestras conclusiones. Así que el primer punto que vamos a abordar es quiénes eran los saduceos. Ya hemos puesto un poquito en contexto la situación, ¿verdad? En el templo, debatiendo con unos grupos, con otros. Pues bien, los saduceos, ¿quiénes eran? Fijaos, en el versículo 27 ya nos da pistas Lucas, ¿no? Y dice, después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección de los muertos. Es una sola frase y ya nos está dando bastante información sobre ellos. Son líderes dentro de lo que es el templo y la religión y además dicen que no hay resurrección de los muertos. Lucas, que lo tenemos aquí proyectado también en una de las imágenes, bueno, o una imagen sobre él, indagó más en los saduceos que cualquier otro escritor probablemente, porque en su otro libro, que es el libro de Hechos, hay muchos más datos acerca de ellos. ¿Quiénes eran? Pues los vemos en Hechos 5, versículo 17. Dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Los saduceos eran principalmente la aristocracia sacerdotal y las familias ricas y terratenientes de Judea. De sus filas procedían muchos de los sumos sacerdotes, y esto les confería un inmenso poder, tanto político como económico. Por ejemplo, controlaban el Sanedrín en el templo. Sabemos también que eran pragmáticos, es decir, a lo práctico, ¿no? Con el Imperio Romano. En su relación con los romanos eran pragmáticos. Su principal interés era mantener la paz y el orden para preservar su poder, sus privilegios y la continuidad del culto en el templo. No estaban interesados en las revueltas nacionalistas y a menudo veían a Jesús y a los apóstoles como agitadores que podían poner en peligro su posición ante Roma. ¿Vale? Eso nos da un poco de contexto de quiénes son estos hombres. Bueno, son gente muy rica, gente muy involucrada en el templo hasta el punto de que el sumo sacerdote proviene de sus filas y además intentan mantenerlo todo en orden, todo bien, para que los romanos no vengan y les quiten ese puesto, ¿no? Ese privilegio. Mirad, fijaos en Hechos 4, del 1 al 2, dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Aquí vemos otro ejemplo más de cómo los saduceos no creen en la resurrección y están molestos con Pedro y Juan por predicarlo.
También veremos que tampoco creían en la existencia de ángeles o de espíritus. Y sabemos también que solamente aceptaban el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, como autoridad divina o inspirado por Dios, ¿no? Y esto les ponía directamente en conflicto con otro grupo que había en el templo, que eran los fariseos. Aquí tenemos una imagen. El saduceo está bastante más decorado, si os fijáis. Tiene sus joyas, tiene su oro. Es el sumo sacerdote, ¿no? Pero vemos aquí los fariseos, pues que eran hombres más dedicados a la ley, más dedicados a estudiar pues, las antiguas escrituras, aceptaban también la tradición oral, que es aquella que no estaba escrita, pero que se había transmitido de un maestro de la ley a otro, ¿no? Y estos dos grupos estaban continuamente enfrentados porque los fariseos sí creían en la resurrección y en la existencia de ángeles y espíritus, ¿no? De hecho, este enfrentamiento lo aprovecha el apóstol Pablo en uno de sus arrestos, y lo vemos en Hechos 23, donde dice: Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Concilio Supremo eran, ¿qué? Saduceos, y otros eran fariseos. Por lo tanto, gritó: hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados, y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Esto dividió al concilio, puso a los fariseos contra los saduceos, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Así que hubo un gran alboroto. Algunos de los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, se levantaron de un salto y comenzaron a discutir enérgicamente. Nosotros no encontramos nada malo en él, gritaban. Tal vez algún espíritu o ángel le habló. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor de que descuartizaran a Pablo. Imaginaos, o sea, aquí es que han sacado las hachas, allí, entre los asientos del concilio, ¿no? De modo que les ordenó a sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Es importante que veamos cómo la Biblia nos da tantos detalles, aunque sea en otro libro distinto, nos da tantos detalles sobre los diferentes personajes. Eso muchas veces habla a favor de la autenticidad de lo que está contando, ¿no? Y bueno, pues nos da una imagen muy, muy clara de quiénes eran los saduceos y cómo se comportaban con los fariseos. Y estamos viendo, como digo, todo este conflicto, todo este ambiente de tensión en esta época, ¿no? Y vamos a pasar al segundo punto, donde ya vamos a entrar en materia, que es el claro problema que tiene la resurrección según los saduceos, ¿no? Y lo vemos en Lucas 20, del 28 al 33. Dice: le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre de su hermano continúe. Y ahora le plantean: supongamos que había 7 hermanos. Y ya lo sabemos, ¿no? El primero se casó y murió. No había dejado hijos, así que el segundo se casó con la mujer, también se murió. El tercero, el cuarto y el quinto ya se ponen nerviosos. Y aquí va a pasar algo. Esta mujer es mejor no acercarse a ella. Pero le dicen, al final, le dicen: dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Pues a Jesús le acaban de plantear una pregunta que parece que a priori, pues ya está, pues lo han pillado. No se puede. Está bastante claro que la resurrección choca frontalmente con nuestra realidad. Y aparentemente es una pregunta muy válida. Esta mujer no va a tener 7 maridos cuando resucite, pero tampoco hay manera de resolver con cuál de los 7 se va a casar. Así que han generado un argumento contra la resurrección utilizando lo que se llama la ley del levirato. ¿Qué era esta ley? Pues se establece en Deuteronomio 25. Y no era necesario leer el pasaje, pero lo he traído, porque me parece muy gracioso. De hecho, muy interesante la cultura hebrea de su tiempo. Pero es verdad que el propio pasaje en Lucas ya nos dice un poquito sobre la ley, ¿no? Lo de que se tenía que casar el hermano. Pero vamos a leer lo que dice en Deuteronomio. Dice la ley:
Si dos hermanos comparten el mismo techo, Si dos hermanos comparten el mismo techo y uno de ellos muere sin dejar ningún hijo, la viuda no podrá casarse con ningún hombre de otra familia. El hermano de su marido deberá tomarla por esposa y así cumplir con ella su deber de cuñado. El primer hijo que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, con el fin de que su nombre no desaparezca de Israel. Pero si el hombre no quiere casarse con su cuñada, y yo en la historia que estaban contando lo entendería, ella se presentará ante el tribunal y dirá a los ancianos: mi cuñado no quiere que el nombre de su hermano se mantenga vivo en Israel. No quiere cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Primer paso. Y si él insiste en no casarse con ella, fijaos ahora qué sucede. Entonces su cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará la sandalia del pie y le escupirá en la cara. Y dirá: así se hace con el hombre que no quiere dar descendencia a su hermano, y su familia será conocida en Israel con el nombre de la familia del descalzado. ¿Qué os parece? Esta ley, ¿qué os parece? Pues esto, que está en Deuteronomio, por tanto está en el Pentateuco, por tanto para los saduceos es válido, y además los saduceos eran especialmente celosos con el cumplimiento de la ley en el Pentateuco, ¿vale? Ellos pues vieron esto y dijeron: vale, pues con la resurrección esto tiene un problema, y ese es el problema que le han planteado a Jesús, ¿no? Pero vamos a fijarnos que esta ley tiene una clara función, que es preservar el nombre del primer marido. Y de rebote, quizás en alguna ocasión también puede servir para proteger a la viuda. Pero si somos observadores, veremos que esta ley existe precisamente porque morimos. Y este es un detalle importante para comprender la respuesta de Jesús. Encima la historia, como venimos diciendo, es graciosa, o sea, lo que hemos dicho, ¿no? Aunque en aquella época hubiese sido más probable encontrarse en la situación de que varios hermanos mueran o algo así, lo más probable es que esto sea una magnificación del asunto, porque vemos que en la propia ley te pone de ejemplo dos hermanos, y con dos hombres ya es suficiente para plantear el problema de con cuál se va a casar. Así que están tan convencidos los saduceos de que este argumento contra la resurrección es que no se puede luchar contra él, que se permiten hacer el chiste, y esto demuestra la falta de valor que la resurrección o el más allá tiene para ellos. Pero vamos a ver ahora las respuestas que da Jesús. Porque un detalle muy importante que no han tenido en cuenta los saduceos es que están debatiendo con el Hijo de Dios. ¿Estáis debatiendo con el Hijo de Dios? ¿A quién se le ocurre? Y ahora Jesús les va a dar dos respuestas. Una que directamente resuelve el problema planteado y otra que se plantea resolver el problema que hay en el corazón de los saduceos. Y vamos a ver la primera, que está en Lucas 20, del 34 al 36, donde Jesús dice: el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Jesús sabe más que los saduceos acerca de la muerte y la vida venidera, y corrige su planteamiento de que deberemos casarnos también en la vida siguiente. Fijaos cómo se expresa Jesús en Mateo 22, 29. Dice: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. ¿Qué hemos cantado esta mañana la primera canción? ¿Cuánto necesita Dios para levantar a los muertos? ¿Qué dice la canción? Una palabra. Jesús le está diciendo a los saduceos en Mateo: no conocéis el poder de Dios. No lo conocéis. Y aquí está el problema. Estas personas, los saduceos, piensan que la segunda vida es igual que la primera. Pero lo que han planteado sobre la ley del levirato solo aplica en un mundo donde hay muerte, porque la función del matrimonio al final es preservar la especie. Pero si tras ser resucitados no volvemos a morir, porque la vida segunda es eterna, entonces tampoco es necesario
el matrimonio, ni generar descendencia, ni nada de eso tiene sentido, porque si no morimos, ¿qué función tiene? ¿No? Además, si nos fijamos bien en esta parte, Jesús está utilizando un tono desafiante e incómodo en su respuesta. Está mencionando que los que son dignos, ¿eso qué quiere decir? Que los hay que no lo son. Que los que son dignos son los que resucitarán. Una afirmación que le está llegando a los propios saduceos y también al resto del público que está allí viéndolo todo, ¿no? Y quizá la intención de Jesús mencionando eso es hacerlos pensar, hacerles reflexionar, ¿no? ¿Quiénes serán aquellos que son dignos de resucitar? Pero Jesús no se va a quedar aquí. Y estamos proyectando una cita ahora en Samuel. Cuando pasemos la diapositiva. Eso es. El hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Quizás Jesús, con haberle respondido lo anterior y decirle, mira, es que no tenéis ni idea, es que no hay que casarse en la segunda vida, así que vuestro argumento está derrumbado. Jesús podría haberse quedado ahí, pero va a ir más allá. No se conforma con resolver el primer problema, sino que demuestra que conoce los corazones y que quiere alcanzarlos. Así que va a dar una respuesta en el corazón del problema, que es la creencia de que no hay resurrección. Eso es lo que Jesús realmente quiere resolver. No una trifulca sobre si se va a casar con uno o con otro, mira, es que no se casan. Esa no es la cuestión. La cuestión es que los saduceos creen que no hay resurrección. Eso es lo que Jesús necesita resolver. Y así es como lo plantea. En Lucas 20, en el versículo 37, dice: Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando describió acerca de la zarza ardiente. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. En esta segunda respuesta, Jesús va a hacer referencia directamente al Pentateuco, repito, la autoridad para los saduceos, en Éxodo en concreto. Y va a establecer que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y como decía, hasta ahora hemos aprendido muchas cosas interesantes, como quiénes eran los saduceos o la ley del levirato, pero esta es la auténtica clave del pasaje. Son estos dos versículos. Porque Jesús le llama la atención a los saduceos sobre la forma en que Moisés hace referencia a Dios. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es como si Jesús le estuviera diciendo: fijaos, saduceos, Dios habla en presente, en tiempo presente. Está hablando como ahora: yo soy el Dios de Isaac. Lo correcto, si no hubiese vida más allá de la muerte, si no hubiese resurrección, hubiera sido que Dios dijera: yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ya no están aquí. Pero no es esa manera en la que Dios se expresa, tal y como Moisés le describe. Él dice: yo soy. Y dice: ¿cómo puede ser si Abraham, Isaac y Jacob han muerto hace tantos años? Pues Jesús está usando este argumento para decirle a los saduceos que el propio Moisés habla sobre la resurrección y la vida más allá de la muerte. Así que Jesús mismo, que es Dios, nos está aclarando que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Y vamos a pasar al último punto, que es la reacción que hubo a esta respuesta. Y volvemos un poco al tema de los enfrentamientos, ¿no? Porque ¿cuáles son las primeras palabras que surgen en el versículo 39? Bien dicho, maestro, bien dicho. ¿Eso quién lo ha dicho? ¿Un saduceo? No. Eso lo ha dicho un fariseo, que ha dicho: mira Jesús cómo le ha dejado bien claro a esta gente que sí que se resucita y sí que hay vida más allá, ¿eh? Sí, está clarísimo, ¿no? Vemos ahí, comentaron algunos de los maestros de la ley que estaban allí. Y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. O sea que ya estaban todos cansados de recibir palos divinos. Han quedado silenciados los saduceos. Así que vamos a pasar a las conclusiones que podemos extraer del pasaje. ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo de este pasaje? Pues el pasaje de Lucas 20
nos narra ese enfrentamiento contra la teología de los saduceos, de que no hay resurrección. Pero la cuestión de la resurrección es fundamental para nuestra fe cristiana. ¿Y eso por qué? Vamos a pasar otro más. Otro más. Este. ¿Qué alternativas hay a la resurrección? Que muramos y punto. Es una opción. Que nos reencarnemos en esta misma vida, pero de alguna forma. Si os dais cuenta, en ambos escenarios, Dios se queda fuera y es completamente innecesario. Si no hay resurrección, entonces no hay juicio de Dios. Y si no hay juicio de Dios, ¿por qué deberíamos ser responsables acerca de nuestros actos en la vida? Porque si morimos y punto, entonces nadie nos va a juzgar. Ahí que hay que pensarse. Y si nos reencarnamos, vamos a tener más oportunidades. Así que, ¿por qué debería de estar preocupado? El hecho de que se plantee la resurrección tal y como lo hace Jesús, lo que nos recuerda es que solo tenemos una vida. Una sola vida en esta tierra. ¿Qué vamos a hacer con ella? Fijaos lo que dice Salmos 90, versículo 12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. ¿Para qué? Para que crezcamos en sabiduría. El ser conscientes de que solo tenemos una vida y dando un pasito más allá, que saliendo ahora mismo por la puerta puede pasar un coche y atropellarte, que es la brevedad, hace que crezcamos en sabiduría, nos puede acercar a buscar a Dios. Y esto solo es posible porque la resurrección es real. Si no hubiese resurrección, ya hemos dicho, o te mueres y punto, así que ya te da igual, o si te reencarnas, pues ya lo haré en la siguiente vida, o en la de después, o cualquiera, si tengo más oportunidades, ¿no? Fijaos también lo que dice Job. Job en el capítulo 19, en el versículo 25 al 27, dice: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra. Fijaos qué interesante, dice: y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Estamos viendo que incluso en el libro de Job, o sea, esta creencia de la resurrección ya estaba entre los judíos, y tenemos referencias tanto en Salmos como en Job, de que cuando morimos, Dios se va a encontrar con nosotros. Puede que no sea con el mismo cuerpo que tenemos aquí, sea con uno diferente, que es lo que con lo que vamos a terminar, ¿no? Las aplicaciones. Pero nos están diciendo que después de esta vida hay algo más. Después de esta vida vamos a ver a Dios cara a cara, ¿no? Y aquí está lo bonito, ¿no? Que en Jesús encontramos la esperanza de que viviremos eternamente con Dios. Si somos dignos. Él mismo lo ha dicho. ¿Cómo somos dignos? ¿Hay alguno bueno? No lo hay. Solo somos dignos si ponemos nuestra fe en Él y en su resurrección. Porque el único que es digno es Jesús. Y Jesús pagó el precio por nosotros, para que si creemos en Él, seamos hechos dignos. Así que solo tenemos que creer en Él. Y a esta va la pregunta, ¿no? Que es, ¿qué vas a hacer tú con esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a esperar? Si crees que no hay vida, pues se acabó y punto, ¿no? Y si te reencarnas, pues tendrás más oportunidades. Pero la Biblia y Jesús mismo nos está confrontando y diciendo: Dios no ha creado las cosas así. Dios ha hecho otra cosa, que es que la resurrección existe y es real. Así que, ¿qué vas a hacer con esto? Un segundo punto, vamos a decir que para los que sí creemos, ¿qué podemos sacar de este pasaje? Aparte de ese refuerzo sobre la resurrección. Que la ausencia de pecado y la presencia de Dios cubrirán sobradamente
cualquier necesidad que el matrimonio cumple en esta tierra. Vamos a volver al tema del matrimonio. A ti te dicen, no, allí no te casarás, en el cielo no va a haber matrimonio. Y los que están casados, sobre todo, algunos lo celebrarán, probablemente. No, pero fuera de bromas, puedes tener ese miedo, ¿no? Decir, ¿estaré solo? ¿O cómo es eso de que no estaré casado si quiero a la otra persona? Y la verdad es que en nuestra época moderna tenemos esa idea más romántica del matrimonio, pero en la época judía esto era muchas veces por acuerdo entre familias y el objetivo del matrimonio era simplemente crear un hogar. Algunos tenían su romanticismo, pero no todos. Y esto era para que tuviesen hijos y para que hubiera una cierta estabilidad. Entonces, si creemos de verdad que vamos a ir a un lugar donde hay ausencia de pecado y donde Dios está presente de forma continua, no hay ninguna cosa que el matrimonio te esté cubriendo aquí que no vaya a cubrir el Señor en la vida que viene. Así que no es algo que te deba de preocupar. Fijaos, en Filipenses 3 dice el apóstol Pablo, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Quiero aprovechar para aclarar quizás alguna pregunta que los más avispados podrían hacerse, que es, ¿Cristo es el primero en resucitar o no? Porque Cristo ha obrado algunos milagros previamente. Resucitó a la hija de Jairo, ha resucitado a Lázaro. Entonces, ¿cómo que Jesús es el primero? Aquí la Biblia se está equivocando. Se ha equivocado. Claramente se ha equivocado. Pero no es así. Jesús resucita efectivamente a Lázaro y a la hija de Jairo y les devuelve a esta vida. Pero este pasaje no está tratando sobre volver a esta vida. Está hablando sobre la vida venidera. Y ahí Jesús es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Es una resurrección distinta. Es la resurrección hacia lo que viene después. Y pensando en eso del cuerpo glorificado, pues quiero finalizar con esta frase que está sacada del comentario de Lucas Darrell, que dice, no es solo el lugar al que nos dirigimos, es también las personas que seremos entonces.